harina reservado del campeón de 2 años menor. Toro de un desarrollo y un volumen excepcional. Primer premio reservado campeón de 2 años. Está en venta el reservado campeón 2 años menor de Pereira. Tengo una oferta de 2 millones de pesos por él y arranco ahí. 2 millones de pesos tengo de oferta por él. 2 millones. Sociedad Rural Argentina, centro tradicional de nuestra oligarquía. Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Menéndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. La Sociedad Rural Argentina es una asociación privada que representa el sector más tradicional de la agricultura, la ganadería y la industria agrícola-ganadera. Nació en 1866, exactamente 50 años después de que la Argentina se declarara nación independiente. Su lema, cultivar la tierra es servir a la patria. La campaña al desierto, como muchos saben, fue financiada por una serie de personas de comienzos del siglo XIX, dentro de los cuales estaban los integrantes de la Sociedad Rural Argentina. Entonces, cuando se expropian, se arrancan esas tierras, que no es solo la Patagonia, porque es parte de la provincia de Buenos Aires también, se reparte entre aquellos que habían financiado la campaña al desierto y algunos militares que habían participado. Esto da lugar a algo que marca todo el siglo XX, que es la gran propiedad agraria, aun cuando a partir del siglo XX se empieza a complementar con lo que se llamaron los procesos de colonización. La sociedad rural cuenta con una comisión directiva y con un presidente que se elige democráticamente mediante el voto de los socios. Las luchas internas dentro de la sociedad rural argentina, entre históricos y nuevos estancieros, se manifiestan en cada elección. El campo es futuro y ojalá que sea presente también, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Bueno, nos acercamos ya a segundos del discurso del presidente de la Rural. Exactamente, ahí vemos a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en la tribuna oficial. En estas semanas, Luis Miguel Echeverre, su actual presidente, es noticia. Para algunos medios, más que para otros. El periodista de Página 12, Sebastián Premisi, publicó en el diario la existencia de una causa iniciada en el 2013 que investiga a Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural, por el delito de administración fraudulenta. Luis Miguel Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural, está siendo investigado por el delito de defraudación, él junto a sus hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego. Lo que se está investigando en un expediente es la posible toma de créditos a través de, vamos a citar un caso, el Banco Itaú, por más de 1 millón de pesos, retirado ese dinero en las cuentas personales de los demandados para concretar otros negocios. La maniobra que se está investigando apunta a determinar si el crédito tomado a partir del Banco Itaú sirvió para blanquear una transferencia de activos de inmuebles de una empresa de grupo familiar hacia otra empresa de grupo familiar. En el expediente consta que la fecha y el momento que tomaron ese préstamo al Banco Itaú coincide con la constitución de una compañía que se llama Construcciones del Paraná, que sirvió para transferirle una serie de inmuebles que pertenecían al Diario de Paraná, que es la otra empresa del grupo Echeverre. La querellante es la hermana de Luis Miguel Echeverre y Arturo Sebastián y Juan Diego,
que no puede aparecer porque tiene un bozal legal impulsado por Arturo Sebastián Echevere. Y aquí hay el dato de color, si se quiere. Arturo Echevere es el que ocupa un lugar en el directorio del diario y es directivo en ADEPA. Aquí se da una suerte de contradicción entre la libertad de expresión y el bozal legal hacia una persona para que no pueda dar cuenta de una instancia judicial que tramita en Entre Ríos. Lo que encontró fue no solamente este desvío de préstamos y créditos, sino la posible elusión fiscal a través de declarar en los balances de la empresa Las Margaritas, que es la compañía de los Echevere, un elevado nivel de costos para declarar un menor nivel de rentabilidad. Eso obviamente constituiría una posible demanda penal tributaria y hacia allí se está llevando la investigación. El último día antes de su publicación, estamos hablando del viernes 9, yo me comunico con Luis Miguel Echevere para de alguna manera tener su opinión o que aportase alguna información sobre el tema. Hola. Hola, Luis Miguel. Sí. ¿Qué tal? Sebastián Premisi de Página 12 le habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, te estoy llamando por lo siguiente. Estoy concluyendo una investigación vinculada a una demanda penal que hay en Entre Ríos contra usted y sus hermanos y quería hacerle unas consultas si puede ser. ¿Una demanda penal? No. Una demanda penal vinculada a Las Margaritas, puntualmente por la desviación de créditos de una empresa hacia otras empresas y irregularidades en los balances. No tengo información. ¿No tiene información? No tengo información. Me voy a averiguar, le agradezco mucho el dato. Avisado de alguna manera de que iba a haber una publicación con esta demanda penal que vinculaba a Las Margaritas, la compañía de los Echevere, ahí comenzó una operación, digamos, encargada por Luis Miguel Echevere en connivencia con una serie de medios de comunicación, de medios hegemónicos de comunicación. ¿En qué consistió? Bueno, ese mismo fin de semana habló Echevere con distintos medios, uno de ellos fue Radio Mitre. Esa nota en donde habló, digamos, despotricó contra el gobierno nacional, habló del tema del trigo, por ejemplo, tuvo una réplica en algunos cables que no tuvieron mucha difusión ese fin de semana. La nota en Página 12 sale publicada el lunes 12, Campo Travieso fue el título de tapa, y esa misma mañana en los portales de Infobae, Clarín, La Nación y Urgente 24 aparecieron las declaraciones de Echevere en contra del gobierno nacional. Es decir, que la operación que inició Echevere el mismo fin de semana para encubrir la noticia que se iba a dar, digamos, inminente, porque, digamos, la comunicación, digamos, tenía ese fin, digamos, que él respondiese sobre esa denuncia penal en su contra, bueno, se cerró con la publicación en los distintos medios hegemónicos de otra historia, la historia que él quiso instalar en contra del gobierno nacional para ocultar una demanda penal en su contra. Y ahí se da la connivencia entre los medios hegemónicos de comunicación y un poder económico fáctico representado en la persona de Luis Miguel Echevere, actual presidente de la Sociedad Rural. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados, sin anacrónicos controles de precios, sin ridículas trabas y prohibiciones para exportar, sin los eternos subsidios a sectores ineficientes y a los que más tienen, sin incongruentes atrasos cambiarios, sin retenciones, sin apropiarse de la renta de los productores agropecuarios. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Hagamos un poco de historia. El primer presidente de la Sociedad Rural fue José Toribio Martínez de Hoz, el bisabuelo del ministro de Economía de Videla. Los años pasan, pero el discurso es el mismo. La Sociedad Rural Argentina es responsable directa o indirectamente de los golpes militares del siglo XX. La Sociedad Rural fue una organización clave en la preparación del golpe de Estado para Isabel Perón,
y es solo leer los anales, las primeras páginas de los anales de la sociedad rural para ver cómo estuvieron tratando de entorpecer las políticas del peronismo y luego tratar de sumar sectores para el golpe de Estado con la presidencia de Celedonio Pereda. Tal es así que indudablemente después del golpe ponen a uno de sus hombres, de sus apellidos más tradicionales dentro del Ministerio de Agricultura, Martínez de Hoz. Durante la dictadura indudablemente era casi burdo porque ya no era valerse de los militares para tener los beneficios que necesitaban, sino tenían a un hombre de ellos directamente en el Ministerio de Economía. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se desindustrializó el país y, digamos, hubo un gran avance de las producciones agrarias, sobre todo de las producciones que estaban en manos de los medianos y grandes productores. En 1875, unos años después de la fundación de la Sociedad Rural, comenzó a realizarse anualmente la muestra de la exposición rural en el predio de Palermo. Desde siempre, las aperturas de la exposición anual han sido un evento de importancia política capital en la Argentina. En esos actos, donde la más rancia oligarquía presenta sus toros campeones, se pone en el tapete la política hacia el sector del gobierno de turno. Si las medidas los favorecen, hay aplausos. Si no, hay repulsa. En 1988, una sociedad rural crítica recibía al presidente Alfonsín, quien, tratando de contener la crisis en la que se sumergía el país, había fijado un tipo de cambio para los agroexportadores que se sumaban a las retenciones que ya rechazaban los ruralistas. Permanentemente pedimos para la empresa rural un trato no discriminatorio que nos ponga simplemente en un pie de igualdad con los demás sectores. Por eso rechazamos enfáticamente los gravámenes a las exportaciones, las diferenciaciones arancelarias, los dobles mercados cambiarios y las políticas impositivas que implican un trato diferencial para el agro. De aquí en más el dilema del funcionario será que cada austral que se acuerde en más al sector agrícola será un austral menos para sufragar los gastos estatales tan difíciles de controlar y de reducir. Señor presidente, nuestra voz no se limita a representar al campo. Estamos convencidos que es el clamor de la Argentina exportadora, tanto de origen agropecuario como industrial. Una Argentina que solo exporta 7 o 8 mil millones de dólares es inviable. Toda decisión que restrinja la vocación productiva y exportadora debe ser revisada y revocada. Todos debemos comprender que estos principios son irrenunciables. Raúl Alfonsín recogió el guante y dio uno de sus discursos más calientes, a pesar del clima adverso de aquel frío día de agosto de 1988. Señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, señores miembros de su mesa directiva, señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores embajadores, señores representantes de gobiernos amigos, señoras y señores, yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas
manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Yo le agradezco al señor presidente de la Sociedad Rural Argentina sus palabras, sus críticas, su vehemencia. Así es la democracia. Continuamos en el diálogo de siempre. Y lo hacemos en esta discusión, que es la que no quieren escuchar los fanáticos en el país, la que no quieren escuchar los que se creen dueños de la verdad, la que no quieren escuchar quienes atentan en definitiva contra la convivencia de los argentinos. Yo sé y empiezo por decirles a todos, como hombre humilde de esta Argentina que me ha elegido presidente, que he cometido errores, pero estoy persuadido de que solamente con el esfuerzo equitativo y del conjunto es como hemos de lograr las soluciones. Sigamos el diálogo, sigamos encontrándonos. Yo los invito para seguir discutiendo. No vamos a cambiar nuestras posiciones, pero estoy seguro que pueden ser perfeccionadas, que pueden ser enriquecidas. Pongámonos a discutir entre todos la manera en que podemos construir mejor la Argentina. Hablemos de la ley agraria, sumemos racionalidad a nuestra acción, porque este es el tiempo del análisis sereno, este es el tiempo del reclamo serio, este es el tiempo de la búsqueda entre todos, para que de una vez por todas se acaben los que con fanatismo pretenden llevarse adelante a la nación. Otro panorama muy distinto se sucedió en la apertura de la rural de 1990. Carlos Menem había dado un vuelco en su política salariazo y revolución productiva para abrazar con fervor el neoliberalismo reinante en el mundo. Y nada menos que el presidente George Bush había llegado al país a refrendar el rumbo tomado por el gobierno. Con la presencia del hombre más poderoso del planeta, se desarrolla esta escena en la pista central del predio de la rural en Palermo. Las banderas, la fanfarria, la increíble genuflexión hacia el mandatario norteamericano, que parece resumirse en aquel gesto del entonces vicepresidente Eduardo Duhalde. ¿Le apetece una pastillita, Mr. President? Mira que se viene ya, se acaba la fiesta acá. Mira que se viene.
Poco tiempo después, el 20 de diciembre de 1991, Menem le otorgaba a la sociedad rural el predio de Palermo a precio vil. El traspaso del predio fue aprobado por el expresidente Menem a través del decreto 2699 del 20 de diciembre de 1991. Ese mismo día se firmó el boleto de compraventa, pautándose un precio total y definitivo de $30 millones. Sin embargo, tasaciones posteriores indicaron que el valor real del predio rondaba los $131 millones. Al día siguiente de la entrega, esto ocurría en el programa de Roberto Galán. A ver, es que estamos recibiendo llamadas telefónicas. Felicitaciones a todos de la familia Díaz de Posada Misiones, y a Disandro que cuente qué pasó en la Casa de Gobierno durante la reunión del presidente y la gente de la sociedad rural. Muy interesante. Ayer hubo una reunión muy importante en la sala del Salón Blanco, donde se reunieron los grandes, poderosos hombres de la sociedad rural, a quienes se le entregó el predio de Palermo, y además el sector de una barriada de Avellaneda, a quien también el presidente le hizo entrega de sus tierras, y mezcló el presidente los dos sectores, y se aplaudieron entre sí los dos sectores. Es un hecho fantástico, que yo recuerdo, y vos recordás, Roberto, alguna vez, allá por el 48, 49... Dale con las épocas. Sí, como no voy a nombrarlo, a ver, diga. Perón sentó en el mismo salón histórico, Salón Blanco, a la Confederación General de Trabajo y a la Confederación General Económica, empresarios y obreros. Allá lejos y a la distancia esto se produce hoy y es un hecho muy importante para la Argentina. Dos sectores, los poderosos y los trabajadores, unidos en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Salón Blanco de la Casa Rosada. Unidos Excelencia. De la República, recibido de esta manera, huelgan las palabras. Una cerrada ovación para el presidente de la República en su ingreso para inaugurar esta 107 exposición de ganadería, agricultura e industria. El recibimiento del presidente Menem en la exposición rural de 1993 puede tildarse de apoteósico. En un automóvil cabriolet, escoltados, como quedó señalado por el Regimiento de Granaderos, a caballo. Solo su ministro de Economía, Domingo Cavallo, recibió allí una ovación semejante. Y un detalle para toda la audiencia de ATC, la cerrada ovación con que fue recibido el ministro de Economía cuando hizo su ingreso aquí al predio ferial. En este momento casualmente tenemos en imagen al ministro de... Aunque su secretario de Agricultura, Felipe Solá, también tuvo un buen recibimiento ese día luminoso para el neoliberalismo terrateniente. Presidente de la República para dejar oficialmente inaugurada esta exposición rural. ATC, Argentina Televisora Color, pasa a transmitir con la cadena nacional de radio y televisión. Y a partir de este momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 Televisión Canal 7, ATC, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde el predio ferial de Palermo, con motivo de llevarse a cabo la inauguración de la 107ª Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional, que preside el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Seré muy breve y muy preciso. Aún en las peores dificultades, aún en medio de las tormentas, aún atravesando todas las críticas de muchos que quieren volver al pasado, he venido a reafirmar una alianza inalterable para este presidente de la Nación. He venido
a reafirmar la alianza estratégica entre mi gobierno y el campo argentino, la alianza estratégica entre mi gobierno y los hombres de la producción. Y estas expresiones no son simplemente palabras, están respaldadas por un conjunto de realizaciones que hemos ido consolidando junto a todos ustedes. Aún con problemas y lógicos errores, hemos procurado ofrecer muestras concretas de sensibilidad frente a las problemáticas del sector. Lo hicimos cuando no era fácil jugarse por soluciones terminantes y a fondo. Lo hicimos cuando el país ardía en llamas como producto de resatas fracasadas que nos habían llevado al caos en tantísimos terrenos. Lo hicimos cuando muchos pretendían que nos pusiéramos las anteojeras del pasado, apelando a recetas inaceptables para modernizar a la República Argentina. Estamos orgullosos de haber tomado aquellas decisiones históricas. Este gobierno es el mismo que ha eliminado las retenciones agropecuarias. Este gobierno es el mismo que ha puesto en marcha una política impositiva que busca incentivar las actividades primarias. Este gobierno es el mismo que ha roto esquemas mentales arcaicos y procura conquistar horizontes que los hombres del campo han reclamado durante mucho tiempo. No hablo de palabras cuando miro sobre el pasado y sobre el presente. Hablo de hechos concretísimos, coronados con esfuerzo y sacrificio. Hablo de la reforma del Estado, de la inserción de la Argentina en un mundo que la respeta y la valora. Quiero simplemente agregar algunas consideraciones políticas de fondo. Estamos en una etapa de transición, estamos en el punto de no retorno. Pasamos de un modelo viejo a un modelo nuevo. Pasamos de un modelo fracasado a un modelo exitoso. Muchas estructuras crujen, muchos esquemas trastabillan, muchos lobbies se resisten a partir, muchas resistencias pretenden frenarnos o hacernos retroceder, pero los cambios de la Argentina son irreversibles, no tienen ninguna posibilidad de volver atrás. Que al gobierno la plata no le alcanza, a nosotros tampoco. 6 años después, en agosto de 1999, el día de la despedida de la sociedad rural del ya saliente presidente Menem, el recibimiento fue más frío. Con el país en crisis y un Menem francamente deteriorado, que es vapuleado por el titular ruralista de entonces, Enrique Croto, que sin embargo le recuerda a Menem que esa será siempre y es su casa. Las respuestas por parte del gobierno nacional son insuficientes. Quiero que comprenda, señor presidente, que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el descontento de nuestros productores no se convierta en un trastorno nacional. Porque un país agroexportador como el nuestro no puede escarnecer constantemente a su actividad económica más eficiente y pretender que sus protagonistas soporten con paciencia cualquier tipo de agravios. Señor presidente, esta es la última vez que durante su gobierno usted ocupa oficialmente nuestra tribuna. Esperamos con ansiedad sus palabras, pero también sabemos que usted es un productor agropecuario, un hombre sensible a las tradiciones criollas y que permanecerá siempre preocupado por los altos intereses del país. Sepa que esta es su casa. Las puertas de nuestra entidad estarán siempre abiertas para recibirlo. Si tuviera que hacer un balance de su gestión, el discurso sería largo. Puede concluir orgulloso su mandato. Usted rompió las barreras que impedían el crecimiento de nuestro país. Los argentinos de bien se lo agradecen. Los errores que se cometieron servirán de escarmiento
y ojalá que quien lo suceda sepa aprovechar la experiencia atesorada. Por eso, cuánta razón tenía Cervantes cuando decía que entre los pecados mayores que los hombres cometen, unos dicen que es la soberbia. Nosotros decimos que es la ingratitud. Gracias por todo lo que hizo. Permítame remediarlo con mi deseo. Que Dios lo bendiga. Quisiera felicitar a la Sociedad Rural Argentina por las impresionantes obras que están llevando adelante en este predio, porque además de jerarquizarse como institución, demuestran a aquellos que cuestionaron mi decisión que fue un acierto convertirlos en dueños de esta tierra. El balance de estos 10 años es altamente positivo. Hemos sembrado más, hemos cosechado mejor, hemos incorporado tecnología, nos hemos superado tanto en cantidad como en calidad. Por supuesto que queda mucho por hacer y en ello reside la superación, porque las condiciones mejoraron sensiblemente y mejorarán día tras día. Yo le quiero agradecer, señor presidente, por sus palabras y por su reconocimiento. A toda su gente, a la gente del campo argentino y a este presidente, que más allá de sus errores que reconozco, ha trabajado intensamente para que Argentina, a partir de una transformación inédita, se vaya convirtiendo poco a poco en uno de los países mejores de la tierra. La política de Néstor Kirchner hacia el sector agroexportador de entrada fue otra, y sobre todo los modos cambiaron de raíz. Para muestra, veamos este fragmento de una conferencia de prensa de Kirchner a 2 meses de asumir el mandato. Presidente Graciano Olivieri, de Canal 26, si bien este es un buen momento para el campo, ha dejado claro hoy el ministro de Economía que no puede de momento bajar las retenciones al campo. ¿Cuál sería la buena noticia que usted puede darle a la gente del campo? La primera buena noticia que tenemos dado a los argentinos es no mentirnos. Yo no vengo ni a hacer demagogia, ni vengo a prometer lo que no puedo cumplir. Cuando nosotros podamos tomar determinaciones, que las vamos a tomar trabajando en forma conjunta, directa y en una comunicación permanente con los hombres del campo, como con los hombres de otros sectores de la sociedad, con todo gusto lo vamos a anunciar, pero no, lo que no quiero decir una cosa que después no se cumpla. Hoy no hay anuncio. Señora, llevamos 64 días de gobierno, estamos en una instancia realmente dura, difícil, trabajando fuertemente para superarla, entonces evidentemente las respuestas tienen que ir de la mano de la realidad. Pero fue en 2008, con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, cuando la relación entre el campo y el poder político se tensó a su punto más ríspido. Los medios no fueron inocentes. Es sabido que por el hecho de poseer la tierra, aquel que la está produciendo, y sobre todo en gran extensión, tiene una sobreganancia. Tiene una sobreganancia, quiere decir una ganancia mayor a la que tiene el resto de la economía. Esa sobreganancia en los estudios agrarios se llama renta agraria. Todos los gobiernos han intentado interceptar esa renta. O sea, de dejarles las ganancias lógicas de cualquier sector capitalista y compartir esa sobreganancia con el resto de la sociedad. O sea, interceptar a través de impuestos, a través del IAPI, a través de lo que fuere, y digamos este monto fiscal compartirlo con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque la tierra es de todos. Y esto es el sentido común. Que se haya convertido en una mercancía y que se compre y se venda, no borra totalmente este sentido que tiene que ver con los recursos naturales. El agua, la tierra, el aire
Pensémoslo en el aire, es como si el aire estuviese acaparado por determinados propietarios y tuviésemos que pagar para usar el aire. Con la tierra pasa algo así. Por eso es importante no solamente que aquella sobreganancia que viene si se quiere, del monopolio de la tierra, porque la tierra es limitada, no hay tierra, no puedo hacer tierras como hago fábricas. Entonces es importante que esa sobreganancia se reparta con el resto de la sociedad. Y esto me parece que es lo que no entendieron los sectores concentrados del sector agrario. Desde la 125 en adelante, la relación del gobierno de Cristina Fernández con la sociedad rural fue como mínimo difícil. Uno de los momentos más calientes de esa relación se vivió el 19 de diciembre del 2012, cuando un decreto de la presidenta intentó expropiarle a la sociedad rural el predio de Palermo, el mismo que Menem les había vendido a precio vil. La Presidenta de la Nación Argentina decreta, artículo 1, revócase por estar afectados de nulidad absoluta el decreto número 2699 del 91, así como todos aquellos actos dictados en consecuencia del citado decreto por adolecer de igual nulidad. Artículo 2, instrúyase a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura del Gabinete de Ministros, para que en su carácter de autoridad de aplicación del presente decreto realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo. En el año 1991, con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular de ocupación del predio por parte de la sociedad rural argentina, a través del decreto 2699 de aquel año, se aprobó la venta por parte del Estado Nacional del predio en cuestión. Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades, ha sido definida por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional. La propia doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene dicho que una transferencia de bienes estatales es efectuada con sustento en un precio vil, resulta ilícita. Quiero agregar además que el precio vil pagado por este bien inmueble del Estado Nacional se suma el gravísimo hecho de que la sociedad rural argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo, deuda que asciende, calculando los intereses y penalidades previstas, a 157.397.269 pesos con 53 centavos. La reacción de la sociedad rural no se hizo esperar. Cantaron el himno en las veredas de su predio frente a Plaza Italia. No faltaron el Momo Venegas, Patricia Bullrich, Alfredo De Angelis, un dirigente gremial que teóricamente defiende al peón rural, una política de apellido Patricio y el representante de los pequeños productores, todos en apoyo de la sociedad que fundara el bisabuelo de Martínez de Hoz. No sé, señora Presidenta, si estará informada a través de su ministro de Agricultura y Ganadería lo que está pasando en el campo argentino. Me voy a permitir nombrarle 3 o 4 cosas de la no política que está llevando adelante. Permítame decirle que su política fracasó, señora Presidenta. Los vecinos de Palermo, en cambio, estaban contentos con la expropiación. Lo que tiene este lugar es que se convirtió en un emblema de lo que fue la corrupción del tiempo del menemismo y de lo que es los negocios privados con los bienes públicos. La venta fue ilegal porque se hizo por decreto y no podía hacerlo sino por ley. Se hizo por un precio vil que inclusive violó la tasación oficial que había. Se vendió por 30 millones de pesos dólares en el tiempo de la 1 a 1 en cuotas anuales, cuando en realidad la tasación hablaba de 940 millones de dólares. Hay algunos que andan hablando de expropiación, indemnización. Acá los que tienen que indemnizar al Estado Nacional, es decir, a todos nosotros, son quienes se apropiaron ilegalmente del lugar, que están procesados inclusive, y aquellos que lo han explotado también ilegalmente. Nosotros queremos
que esto vuelva a integrarse al Parque 3 de Febrero, que sea un espacio educativo y un espacio cultural. Siempre hay sectores de la justicia que van a ver con simpatía a la sociedad rural. Por eso el reclamo del Estado respecto al predio de la Rural de Palermo todavía no prospera por una medida cautelar. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados, sin anacrónicos controles de precios, sin ridículas trabas y prohibiciones para exportar, sin los eternos subsidios a sectores ineficientes y a los que más tienen, sin incongruentes atrasos cambiarios, sin retenciones, sin apropiarse de la renta de los productores agropecuarios. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. El problema de la distribución de la tierra en la Argentina tiene un origen bien claro: el robo y el despojo a los pueblos originarios de sus propiedades ancestrales. Este proceso, que culmina con la llamada conquista del desierto, aunque ningún desierto había allí, está exactamente narrado en el documental Aucaliwen, del cual nos permitimos pasar un fragmento. Mientras los apellidos, que luego se volverían patricios, se quedaban con la tierra, los pueblos originarios eran despojados de su territorio, de su historia y de su presente. Buenos Aires, 1813. Esa increíble asamblea de patriotas que va a declarar la libertad de vientres, la libertad de los esclavos. Pero desgraciadamente, gobernantes argentinos como Rivadavia, va a empezar el exterminio de los ranqueles, con el coronel Rauch. Rosa va a hacer su campaña en el desierto, hasta que se va a culminar todo esto con el crimen más tremendo de nuestra historia, que fue la denominada campaña del desierto, con el exterminio de los pueblos originarios y el robo de las tierras que ellos poblaban. Y esos indios y sus mujeres y sus niños fueron esclavizados. Los hombres como peones a la zafra en Tucumán o a construir fortificaciones en Martín García, las mujeres como sirvientas y los niños separados de sus madres como mandaderos. La llamada campaña del desierto fue un conjunto de acciones militares planificadas y ejecutadas por el gobierno nacional contra los pueblos mapuches, tehuelches y ranqueles para quitarles sus tierras. Roca, en contraste con Alsina, planificó extinguir a los aborígenes. Para llevar a cabo este plan, el 4 de octubre de 1878 fue sancionada la ley número 947, que destinó 1.700.000 pesos para llevar la frontera hasta los ríos Negro, Neuquén y Agrio. La ley Avellaneda, que es la ley que financia con un bono, que suscriben principalmente los integrantes de la sociedad rural argentina, entre ellos José Martínez de Oz, uno de los hombres más ricos del país, que compra él solo 2.500.000 hectáreas a precio vil, y otros 30 propietarios que compran más de 100.000 hectáreas, y en total toda la Patagonia, donde entran varios países de Europa, está en manos de unos 600 propietarios latifundistas. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Oz,
el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. $30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios. Se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. De esta forma surgieron esas grandes estancias que siempre impidieron que el campo fuera de quien lo trabaja en nuestro país. No nos anima en este caso revisar lo que está ocurriendo en torno a Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural. La justicia dirá lo suyo en su momento. Lo que mortifica es la desigualdad en la forma de informar por parte del periodismo dominante, así como ataca impiadosamente nada más que las denuncias realizadas contra determinados funcionarios y otras personas en general, defiende con el silencio y sin dar cuenta de ningún tipo de información a quienes siente como sus amigos. Y esto es lo que en nuestro programa denunciamos. Mucho más allá de lo que la justicia diga respecto a la situación de Echeverre, lo que importa es señalar el comportamiento del periodismo dominante en la República Argentina.